8:31 de la mañana, 7:31 en las Islas Canarias. Bueno, llevamos unos días con una serie de noticias escalofriantes. Ya tenemos muchos órdenes, el tema García Ortiz, el tema del narco, y tenemos hoy una tertulia. Bueno, qué tertulión. Don Samuel Vázquez, ¿qué tal está usted? Muy bien, un honor, siempre un placer estar aquí. Doña María Jamardo, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, a partir de las 9 hablaremos largo y tendido del asunto García Ortiz, que hoy se reanudan las vistas del juicio, porque se incorporará a la mesa de tertulia Francisco Espinosa, abogado del Estado ya retirado, pero que ha fundado una asociación de abogados del Estado por el Estado de Derecho y ha sacado un contrainforme de la, entre comillas, abogacía del Estado sobre el caso García Ortiz. Pero durante este primer bloque de tertulia vamos a hablar del otro asunto. Yo la verdad es que estoy alucinando un poco porque solo en los últimos días hemos conocido que en una operación contra el narco pues fueron los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y les recibieron con disparos de subfusiles, uno de los cuales atravesó el chaleco salvavidas de un servidor, el chaleco antibalas de un servidor público. Hemos conocido hace 2 días que en una operación de los GEOS tuvieron que usar sus armas reglamentarias y matar a un narco y herir a otro porque les recibieron a tiros. Hemos conocido ayer que otra narcolancha embistió a una patrullera de la Guardia Civil, afortunadamente sin víctimas mortales. También ha salido el caso, lo que pasa no tengo muy claro ahí qué es lo que ha pasado, de un policía en Valencia al que han mandado al hospital de una pedrada en la cabeza. ¿Qué demonios está pasando en España con el narco que parece que ya campa a sus anchas por todas partes, don Samuel? Pues lo que está pasando lo denunciamos desde hace una década, ¿no? Nos hemos convertido en una zona de confort criminal y en las zonas por inacción, por cobardía de los diferentes gobiernos, y en las zonas de confort criminal son zonas de empatía para los grandes criminales porque saben que ahí pueden desarrollar su negocio. Estamos en una situación crítica. Desde el primer libro, Don't Fuck the Police, que presentamos tanto el primero como el segundo aquí, España, zona de confort criminal, lo recordará con José Vallejo, estuvimos aquí hablando sí, de señor. él. Ya hablamos de la posibilidad y de lo rápido que un país puede llegar a ser o convertirse en un narcoestado, de la facilidad con la que esta gente penetra comprando voluntades y utilizando la violencia, y ahora lo que estamos viendo no es más que el estallido o las primeras fases de estallido de lo que algunos llevamos denunciando desde hace mucho. Yo quiero recordar que para que la mafia italoamericana se convirtiera en la forma más perfecta de criminalidad del siglo XX en Occidente y dominara ciudades enteras, ciudades de millones de habitantes durante décadas, necesitó 3 cosas: comprar mandos policiales, comprar políticos y comprar a los estibadores, los unions, los estibadores de los puertos por donde entraba la mercancía. Usted acaba de mencionar esta mañana varios mandos policiales detenidos en operaciones de este tipo. Recordaremos hace unos meses la detención de estibadores en el puerto de Valencia. No llega al año el asesinato de uno de los estibadores más importantes del puerto de Barcelona a plena luz del día, y políticos corruptos en este país, los que pidas. Luego ya tienes tenemos el caso que hoy sacó OK Diario de ese atestado de la Guardia Civil donde muestran cómo el narco intentó captar a un concejal de Vox en Mallorca. Afortunadamente sin éxito porque no se dejó el concejal, pero si han intentado captar a ese, habrán intentado captar y habrán captado a muchísimos otros. No tengo ni la más mínima duda. Pero más allá de esto, que son cosas que estamos viendo en los últimos días, pero que están anunciadas desde hace años y nadie ha querido hacer nada, bueno, insultar y deshumanizar y acabar con las carreras de la gente que lo denunciaba, más allá de esto, hay un punto de inflexión que le conocemos todos. El punto de inflexión es el Oconsur. El punto de inflexión es la primera unidad antidroga real que estaba venciendo al narco por primera vez, porque nosotros no hemos vencido nunca al narco. Nosotros incautamos una serie de toneladas, mientras por otra puerta entran el triple de esas toneladas. Esas incautaciones dan, digamos, imagen al poder político, hace su rueda de prensa, los mandos policiales se reparten las medallas, el delegado del gobierno, el ministro, dicen que estamos ganando la batalla frente a la droga, pero la batalla siempre la estábamos perdiendo. Es con el Ocon cuando por primera vez tenemos alguna posibilidad de ganar la batalla. ¿Y esto por qué es? Esto es por algo muy sencillo. Todo el mundo sabe, sepa algo de ciencia policial y criminología, sabe que si sigues el rastro de la droga, llegas a los narcos.
Si sigues el rastro del dinero, solo Dios sabe dónde llegas. Oconsur estaba siguiendo el rastro del dinero y no sabemos muy bien hasta dónde estaban a puntito de llegar para que con tanta rapidez cercenaran, acabaran con una unidad así. Yo creo que eso es un punto de inflexión y cuando caiga este gobierno habrá que hacer tantas preguntas y tantas investigaciones y una tendrá que ser esta. ¿Por qué se permitió la infiltración del narco, entre otras cosas desmantelando la unidad que combatía contra él, ¿no? Clarísimamente. Bueno, yo no sé a dónde irá a parar todo esto, pero cuando veo que el narco captó al jefe de la unidad antiblanqueo de la UDEF en Madrid, es decir, un alto cargo policial, cuando veo que el narco captó al jefe de la Guardia Civil en el puerto de Valencia, otro alto cargo, pero de la Guardia Civil, pues entonces inevitablemente me pregunto hasta dónde más arriba han llegado. Y cuando veo decisiones inexplicables, como por ejemplo el desmantelamiento de Oconsur, o cuando veo decisiones inexplicables como la connivencia de este gobierno con un gobierno, el marroquí, que en fin, digamos que no está precisamente haciendo mucho para combatir el tráfico de droga a través del estrecho, pues se me refuerzan las sospechas. ¿Qué quieren ustedes que digan? No sé si soy demasiado mal pensado, pero creo que alguien tendría que dar muy arriba muchas explicaciones. Y si ya añadimos lo de la connivencia del gobierno de Sánchez con el narcorrégimen de Maduro, pues apaga y vámonos, ¿no? Mira, David y Miguel Ángel murieron asesinados en Barbate porque los mandaron a una muerte segura. Esto es así. Y no ha habido justicia. Desde que sucedió este hecho lamentable, más allá de los análisis macro obvios y deleznables del desmantelamiento del Oconsur y otro tipo de unidades de élite o los intentos de las cloacas del Estado no, del gobierno actual por intentar desacreditar a mandos de la Guardia Civil, a jueces, fiscales, como estamos conociendo en el caso Leire Díez, y que es uno de los más relevantes a mí, de los más repugnantes, que me parece que están ahora mismo judicializados y lo que sabremos de todo esto que está pasando, resulta bastante lamentable, bastante frustrante y muy criticable, por supuesto, conocer que mientras a los agentes que tienen que luchar contra el narcotráfico día a día, en zonas calientes, en puntos que todos conocemos, que tienen una presión de narcotráfico, de tráfico de estupefacientes inmensa, y los mandan con una gomita a ver qué pueden hacer, o si, bueno, disimulan un poquito, ¿no? Las cosas que están pasando de verdad y las cantidades de droga que están entrando en nuestro país a través de determinados canales, pues Pedro Sánchez se permite el lujo de declarar secreto de Estado el envío de un buque de la Armada para escoltar una flotilla sin que nadie se lo pidiera y sin que fuera una cuestión de Estado, sino una decisión particular de un grupo de señores y señoras que deciden embarcarse en una misión, vaya usted a saber por qué. Creo que hay un punto de inflexión, como decía mi compañero, con el tema del Oconsur, por supuesto, pero también hay un punto de inflexión con la llegada de una persona que está hundiendo a los mínimos posibles cualquier actuación policial o cualquier intervención policial o cualquier tratamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es el actual ministro de Interior, tantas veces reprobado, ya ni se recuerda las veces que ha sido reprobado, Fernando Grande Marlaska. Es difícil entender que este señor fue un magistrado de la Audiencia Nacional que luchó con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contra los terroristas de ETA, entre otras cuestiones, y contra narcotraficantes históricos, porque la Audiencia Nacional tiene las competencias relativas al tráfico de estupefacientes en nuestro país, entre otras cuestiones, porque suele afectar a distintas zonas territoriales, a distintas comunidades autónomas, y por lo tanto suele centralizarse ahí el conocimiento de este tipo de casos o de macrocasos. El hecho de que se esté depreciando constantemente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no es algo baladí. El hecho de que se esté intentando presentar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como una especie de pandilla de violentos que se dedican a repartir sin ton ni son y a victimizar a aquellos que son los receptores de ese uso legítimo de la fuerza que tienen conferido por el Estado y por todos los ciudadanos para garantizar la paz social y el orden establecido, tampoco es baladí.
Entonces, me parece que ya ha llegado el momento de poner los puntos sobre las íes. Siempre ha habido una defensa y una valoración maravillosa por parte de la ciudadanía con respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, frente a otro tipo de instituciones, frente a otro tipo de actores políticos a los que suspenden frente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero lo cierto es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, más allá de palmaditas en el hombro, necesitan de otras cuestiones, como recursos humanos, como recursos económicos, como respaldo legal y apoyo de los representantes públicos en su misión y en su función, y no ir cada vez que van a actuar en una intervención, con perdón de la expresión, acojonados, porque no pueden sacar un arma, porque a ver qué me va a pasar si la utilizo, porque a ver si puedo justificar esto proporcionalmente, porque, o sea, discúlpenme, es que estamos hablando de gente armada, de gente peligrosa, de gente que no es precisamente pacífica y de gente que está dispuesta a hacer lo que sea con tal de salvar un negocio muy rentable, como es el tráfico de sustancias estupefacientes. Luego, de verdad, yo creo que ya hay que retomar un poquito la cordura, poner a cada uno en su sitio y dejar de validar esos discursos absurdos e infames que tratan a la policía, a la Guardia Civil o al ejército como algo de lo que avergonzarse en lugar de algo a lo que apoyar incondicionalmente. Completamente de acuerdo. En el plano material, esos recursos que se necesitan para luchar, pues no ya contra el narco, sino contra cualquier tipo de delito. ¿Cómo está la cosa ahora mismo, don Samuel? Es decir, los policías, los guardias civiles reciben los medios que necesitan para enfrentarse a las amenazas planteadas. Los policías y los guardias civiles reciben los medios que se necesitan para enfrentarse al torete, al vaquilla, porque nuestro modelo policial no ha cambiado desde entonces. Al torete, al vaquilla, al jaro, es lo que tenemos. Y el problema es que las bandas de hoy no son el torete y el vaquilla, que tenían aquella navajita con la que te atracaban. Ahora son AK-47. Entonces, no hay ni formación, no hay medios, no hay modelo policial. Fíjese que una operación exitosa, es decir, una operación donde te reciben a tiros y el abatido es el criminal y no el policía, no nos mueren David y Miguel Ángel. ¿Por qué es una operación exitosa? Porque estaban los GEO. Pero los GEO son los que son. Es una unidad de élite. Una unidad de élite. Cualquier otra unidad española que tuviera que enfrentarse a lo que el otro día se enfrentaron los GEOs en Toledo, hoy estaríamos lamentando algo muy diferente. Muy diferente. Y la primera línea de batalla frente a esta gente, que ya te la encuentras en cualquier barrio, no tiene ni formación, ni medios, ni tenemos modelo policial, ni, como ha dicho María, tenemos detrás una garantía jurídica que no convierta nuestras vidas en un calvario, como los 3 policías de Vallecas que van a intentar frenar a un tipo que con un cuchillo jamonero ha intentado matar a su propia madre, y que lo primero que hace cuando los ves tirarse hacia ellos con el cuchillo jamonero, que solo con que te dé una vez en el corazón no vuelves a ver a tus hijos, te ha matado. ¿Y qué hicieron? ¿Abatirle? ¿Qué quieres que hagamos? No se puede hacer otra cosa. Bien, han salido inocentes. Por ahondar en lo que decía María, han salido inocentes, sí. ¿Después de qué calvario judicial? ¿Después de cuántos años? Solos, ellos y sus familias, con la posibilidad no solo de perder su profesión, sino de entrar en prisión. ¿Por qué tenemos que someter a la gente a este calvario? La próxima vez que estos 3 policías escuchen una llamada por la emisora de que hay un tipo con un cuchillo jamonero intentando matar a alguien, ¿se creen ustedes que van a ser tan rápidos a la hora de llegar? ¿Que van a actuar con tanta contundencia? Si ya han pasado un calvario, no tenemos nada. No tenemos formación, modelo policial, medios y no tenemos garantías jurídicas para enfrentarnos a una realidad criminal que ya no es la del torete y el vaquilla. Que es una realidad criminal donde los grupos criminales no luchan por el siguiente pico de heroína y luego se sosiegan, sino que luchan por estatus y poder. Si vas a los aluniceros de Madrid, los mejores aluniceros de Madrid viven en chalets en Majadahonda de las Rozas que yo no podría pagarme jamás. Y cierran reservados en las mejores discotecas de Madrid, donde al lado están los futbolistas del Real Madrid. Esa gente lucha por estatus y poder, no lucha por un pico. Y la violencia es muy, muy, muy diferente. 2 observaciones a lo que acaba usted de decir. Primera, recordar que la macromafia, que ya ha convertido Bélgica, según denunciaba el otro día un juez de Amberes, en un narcoestado, ya está operando en España, que un sicario de la macromafia fue contratado por el régimen iraní y fue el que organizó el atentado contra Alejo Vidal Quadras. Por cierto, seguimos sin romper relaciones diplomáticas con un país, Irán, que asesina o intenta asesinar a políticos europeos en suelo europeo. Tiene su gracia el asunto. Y luego la segunda cosa, lo del niño Juan, que resulta que el niño Juan, el alunicero
Me parece que era usted el que ponía un tuit el otro día recordando que fue desmantelada su banda en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025... Y seguía en libertad después de 100 y pico detenciones. Y dices, ¿cómo es posible que estuviera en libertad? No, no es posible, es imposible. Pero vaya, mira, vaya usted al Niño Juan, al Goyito, al que quiera, al lunicero que quiera, y vayan ustedes a la prensa y verá la cantidad de veces que ha caído su banda. Cae la banda del Goyito, y al año siguiente, golpe del Goyito. Cae la banda del Goyito. No tenemos política criminal. Si es que forma parte también de lo que ha dicho ¿quién María. los deja en libertad? ¿Los jueces? ¿Por qué? Pues porque las leyes no tenemos... Yo no me gusta mucho echarle la culpa a los jueces, porque en realidad los jueces ¿qué hacen? Pues trabajan con lo que tienen en la mano, ¿verdad? Entonces las leyes son las que son. Por ejemplo, las presiones provisionales para los delitos patrimoniales son los que son, prácticamente inexistentes. Te puedes tirar robando años hasta que salga la primera sentencia firme en el sistema jurídico español. Pueden tardar tranquilamente 5 o 6 años. Yo he ido a juicios por detenidos míos 6 años después de hacer el detenido y era primera instancia. Es decir, para el momento en el que este tipo tenga una condena firme, igual han pasado 6-7 años. ¿Cuántos golpes ha perpetrado en 6-7 años un tipo así? Nosotros le hemos detenido en 120, pero igual ha perpetrado 600 o 700. Entonces, esto es una bicoca para el criminal. Es una auténtica bicoca para el criminal. Y luego, también hay que entonar el mea culpa dentro de la policía. Yo siempre lo hago porque no soy corporativista. El modelo policial no está hecho para encerrar a esta gente. El modelo policial está hecho para hacer números. Es decir, déjale pegar 60 o 70 golpes, luego hacemos una macrooperación de estas, donde detenemos a este tipo, le imputamos no sé cuántos hechos, pero esas imputaciones ya no tienen, en realidad, digamos, la contundencia que tienen que tener. Son más bien por coincidencia de modus operandi, territorio, forma de hacer las cosas, y los jueces eso no lo pueden, no lo aceptan. La realidad es que no lo aceptan. Los jueces te dicen, hombre, si me traes a este y tenemos sus huellas o tenemos el vídeo, ahí sí, pero si me traes a uno que dices que el día anterior perpetró un hecho exactamente igual en el mismo territorio, con el mismo modus operandi, vale, tú impútalo si quieres, pero yo no te lo puedo condenar. Es decir, no tenemos nada en nuestras manos, ni modelo policial, ni política criminal para enfrentarnos a esto. Y esto lo que hace es que las calles se nos llenen de tipos que hay dos grandes, yo creo que lo he dicho en este programa, dos grandes monstruos tiene la política criminal europea a la que no sabemos enfrentarnos, son la reincidencia y la escalada. Como no sabemos frenarlos, no tienen coste, estos tipos no ven coste, lo que hacen es volver a repetir el hecho porque no han visto ningún coste, y como quieren tener cada vez más estatus y poder, elevar el hecho de peldaño. Empiezan con hurtos, robos con violencia, creación de bandas, acaban pegando grandes golpes. Reincidencia y escalada. No tenemos leyes ni tenemos modelo policial para frenar esto. Y las calles, nuestras calles, están llenas de tipos con centenares, decenas, centenares de antecedentes. Decía Bukele eso de que cuando en un país los delincuentes campan por sus respetos es porque los cómplices de los delincuentes están en el gobierno. Y cada día estoy más convencido de que tiene la razón. Y antes doña María Jamardo señalaba con mucha precisión el problema. En lugar de tener un gobierno que intente usar a las fuerzas de seguridad para acabar con el crimen, tenemos un gobierno que moviliza fontaneros de la cloaca socialista para intentar desacreditar a jueces, a fiscales, para intentar sobornar a fiscales, a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, para tratar de acabar con la UCO, que está investigando su corrupción, para tratar de acabar con la Fiscalía Anticorrupción, que parece que no se somete mucho a los criterios de Álvaro García Ortiz. Es tremendo, tenemos un gobierno contra la justicia y contra las fuerzas de seguridad. Bueno, les está desprotegiendo absolutamente desde hace muchísimo tiempo. Está desmantelando las funciones y las competencias y, por supuesto, la imagen, que al final es importante también en estas cuestiones en al menos 2 comunidades autónomas españolas con respecto a la Guardia Civil. Bueno, 3, incluyendo Navarra, País Vasco y Cataluña, donde la Guardia Civil, poco menos que son unos monigotes que están por allí y a los que el gobierno pues está, insisto, desmantelando progresiva y paulatinamente para contentar a unos señores que no están contentos, haga lo que haga el gobierno central, y que no van a formar parte de España ni van a ser más afines a nuestro país cuando están diciendo que quieren desconectar de él o independizarse porque la Guardia Civil tenga más o menos competencias, que es un absurdo permanente. Pero es que yo quiero llamar la atención, además, sobre, insisto, un miembro del gobierno
que tiene la responsabilidad directa de gestionar el asunto de Interior, que es el señor Fernando Grande Marlaska, que hemos conocido hace unas horas un informe de Bruselas que dice literalmente no solo que tiene que reponer la unidad Oconsur, es decir, que tiene que reactivarla automáticamente porque estaba funcionando, era necesaria y su trabajo lo estaba haciendo de manera impecable, sino que dice que obstruyó la investigación de la Comisión Parlamentaria Europea generada para saber qué pasó, qué errores hubo, qué órdenes inadecuadas, qué falta de material, todo lo necesario para saber si efectivamente la muerte de esos 2 guardias civiles en Barbate fue una negligencia del Estado. Que todo apunta a que fue así, pero que hay que investigar. Y entonces este señor, en vez de facilitar a esa Comisión Europea todos los medios, toda la información, ponerles alfombra roja para decir, oiga, aquí se hizo todo bien, ojalá hubiese sido eso. Y esto fue un mero accidente casual, inesperado, imprevisible. No, es que era previsible, era esperado, y si no le hubiera pasado a estos 2 chicos, le hubiera pasado a otros 2 en otro momento determinado, y esto es lo que estamos viviendo constantemente, y así no se puede vivir. Ni los ciudadanos pueden vivir desprotegidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que no están bien dotados, que no tienen los medios suficientes, que se juegan el tipo muchas veces por encima de sus posibilidades, y demás, ni ellos pueden prestar su trabajo, ni hacer sus funciones cuando no tienen respaldo. Cuando quienes tienen que respaldarles les dejan tirados. Cuando constantemente están reclamando material caducado. Que tienen que comprarse ellos sus chalecos salvavidas, por favor, o sea, sus chalecos antibalas. Perdón, no quiero equivocarme, que luego me llaman la atención los oyentes con muy buen criterio. Tienen que comprarse sus medios en muchas ocasiones. Porque no hay tallas, porque están caducados, porque... O sea, ¿de verdad de qué estamos hablando? Escondieron María lo ha dicho muy bien, escondieron la goma. La comisión pidió, el sindicato policial CEP creo que fue, que trajo a la Comisión Europea, dijo, enséñenle ustedes la goma, la Zodiac, con la que salieron mis compañeros, y luego enséñenles las narcolanchas, y que la Comisión decida si la orden de sacar esa goma, esa mierda de goma allí. Escondieron la goma, no la pudieron ver, escondieron la goma para que no vieran algo tan simbólico, es decir, era algo tan evidente a la vista de esta gomita, esta mierda y esta narcolancha. ¿Quién sacó a estos policías a enfrentarse a esos monstruos de 6 motores? Pues hasta eso hicieron, escondieron la goma, y por eso ahora han sido reprobados desde Europa, porque es algo incluso... Sin embargo, hay que recordar que la justicia, aunque el caso contra los que mataron a los guardias civiles de Barbate sigue, pero sin embargo el caso contra los mandos de los guardias civiles que los enviaron con esa lancha neumática a enfrentarse a unas narcolanchas ultrapotentes, ese caso ha sido archivado, ¿no? Mira, me revuelvo por dentro, me recuerda esto usted y me revuelvo por dentro. Tan de mañana no me recuerdo esto porque me revuelvo, y además me acuerdo de Patri, de la mujer de David, y porque David era un seguidor de mi asociación y he estado con ella después de este hecho. No sé cómo lo vamos a conseguir, pero yo prometo que esto no puede acabar así, lo siento. Es dificilísimo dentro de los cuerpos policiales españoles y con nuestro modelo intentar investigar, perseguir a un mando policial, porque cómo se cubren entre ellos, las herramientas que tienen para hacerlo, las herramientas que tienen de coacción para los que están en la parte de abajo, no se ven la cabeza y no testifiquen, es altísima. Yo no voy a hablar mucho más de esto, porque de verdad me revuelve por dentro. Hay cosas que no entiendo. Antes dije que no quería criticar a los jueces. Bueno, yo hay cosas que no entiendo, no entenderé jamás. Lo que sí puedo prometerle a Patri y también a la pareja de Miguel Ángel es que si algún día cambian las cosas, esto no se va a quedar así, porque todos sabemos lo que pasó en Barbate, todos sabemos, y María ha hablado de la comisión, ¿por qué no le enseñan la goma? Porque si tú ves esa goma y ves la narcolancha, sabes de sobra que no había, 1, ninguna capacidad de abatir, 2, ninguna capacidad de detener, 3, ninguna capacidad de abordar. Por lo tanto, ¿qué coño salimos a hacer ahí fuera? ¿Quién nos mandó salir? ¿Y cuál era la misión? Todas las misiones policiales tienen un objetivo. Si no había capacidad de detener y no había capacidad de abordar, ¿por qué salimos allí? Y lo siento mucho, estoy absolutamente seguro que tarde o temprano, creo y sigo creyendo en la justicia, tarde o temprano, algún uniformado, por muchos galones que lleve en su hombro, tendrá que dar explicaciones. Bueno, vamos a hacer una breve pausa publicitaria y cambiamos de tercio. Vamos a hablar del caso de García Ortiz, un caso pues, que doña María Jamardo conoce bien, ha seguido bien, y además tendremos a un invitado
para hablar de ello. Don Francisco Espinosa, abogado del Estado retirado y que preside la Asociación de Abogados del Estado, que no valora mucho la posición de la abogacía del Estado en el caso García Ortiz. Pausa publicitaria y ahí. 8:59 de la mañana, 7:59 en las Islas Canarias, y se incorpora a nuestra mesa de tertulia don Francisco Espinosa. Don Francisco Espinosa es abogado del Estado ya retirado. Es fundador de la Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho, y le hemos invitado pues para hablar del caso García Ortiz. Así que tenemos aquí pues a dos grandes conocedores del caso, don Francisco Espinosa, doña María Jamardo. ¿Qué les ha parecido a ustedes esta primera semana de juicio? Vamos, la semana pasada. Don Francisco, vamos a ver. Así, sensaciones generales. La principal impacto es tristeza. Y no desesperación, desconcierto. Y bueno, puesto que ya el informe extenso que he hecho, 42 folios, que he hecho recogiendo las ideas, opiniones y sentires de nuestros seguidores y asociados, circula. Y lo que voy a hacer es empezar por el final, romper una lanza por los compañeros que les ha tocado la tarea, los abogados del Estado, bastante dura, de ejercer la defensa de don Álvaro García Ortiz, que en la medida de sus posibilidades son muy buenos profesionales. Doña Consuelo yo a doña Consuelo Castro, yo la examiné cuando era una chiquilla, estaba en el Tribunal de Oposiciones. Es muy buena, es una jurista muy buena. Pues le ha tocado hacer un papelón un poco complicado, ¿no? ¿Qué quiere usted que le diga? Por eso le hablo de la tristeza, porque el papelón es tremendo. Ella tiene que tener sintonía política. Es la anterior abogada general del Estado, entonces el actual abogado nombrada por el mismo gobierno que tenemos ahora en una legislatura anterior. El actual abogado del Estado pues ha decidido llamarla, porque sabe de su capacidad jurídica, para que lidie este toro. Y entonces, ¿qué es lo que están intentando? El juicio es fascinante, aunque digo, eso lo sabe doña María, que he leído sus observaciones, muy buenas la de doña María. El juicio sigue la instrucción. Las novedades son muy pequeñitas. El dilema moral de Precedo, que en vez de un poco más de cianuro, un poco de cianuro, en fin, pequeñas cosas. Y la defensa ejercida por estos compañeros en la forma que mejor ellos saben y pueden, y es bastante, porque al lado se sienta el joven abogado del Estado Ocio, que es el que ha llevado toda la fase de instrucción. Es crear la duda razonable para tratar de ganar el caso. Hay otras facetas, ustedes lo han visto, que yo no entro, porque en fin, es una defensa, ya la ven ustedes, doña Consuelo, ya la ven cómo están ejerciendo. Pero nosotros, pues, siempre hemos considerado, yo fui el primero que lo dijo aquí, creo que en esta misma mesa, dije, yo dudo que la abogacía del Estado tenga que ejercer la defensa del fiscal general del Estado. ¿Y por qué lo dudo? Pues porque nuestra normativa, aquí está, la ley 5297, el Real Decreto 1057 del 24, establecen que la defensa se ejerce de autoridades y funcionarios respecto a actos en el ejercicio de su función, o respecto a un funcionario o autoridad que haya recibido una orden legítima en el ejercicio de su función. En otros casos, no. Es función de la Fiscalía General del Estado, no voy a hablar del fiscal, sacar notas sobre documentación reservada que figura en la pieza de la Fiscalía. Bueno, respóndanse ustedes, no, desde luego no lo es. Es función de la Fiscalía el propiciar situaciones extrañas que generan filtración. No digo que nadie concreto haya filtrado, pero digo que estos datos salieron de la Fiscalía General del Estado. Eso es un hecho cierto. O de la Fiscalía Provincial o de la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué? Porque estos datos estaban en la Fiscalía. ¿Que puede haberlos filtrado el abogado del señor González Amador? Hombre, es improbable, porque lo que se está discutiendo es un correo electrónico muy concreto de 2 de febrero del 24 que le perjudica.
Entonces, bueno, que le perjudica de aquella manera. O que se puede presentar a la opinión pública de forma que le perjudique. Efectivamente, Y es de un hecho, correo del abogado. Pues por eso Luis. lo saca el periódico público y no lo saca Claro, un y neutral, periódico de y derecha. Claro, vamos a ver, es una comunicación de un abogado, por eso la gravedad que le he mencionado en la fase anterior a esta intervención, la gravedad de que es una cuestión económico-tributaria, es una cuestión vulgar, ni siquiera es mucho dinero en términos de delitos fiscales. Es delito fiscal la imputación, siempre presunta, pero es una poca cantidad de dinero. Ah, que es mucho, 350.000. Mire, para delitos fiscales eso es una pequeña cantidad. Lo que pasa es que el proceso coge el volumen que ha cogido y lleva a estas consecuencias, pues por otras razones que son razones políticas. La conformidad tributaria es algo normalísimo. Lo dijo el fiscal Salto en la instrucción, lo ha dicho ahora, es nuestro sistema normal y la documentación se envía al abogado del Estado que representa a la agencia tributaria y al fiscal que va a ejercer la acusación en el delito tributario. Así es como funciona. El sistema de conformidad es que si no te quieres arriesgar o no quieres sufrir el desgaste del proceso judicial, tú dices que, bueno, lo que dijo Shakira, la gran artista, dijo, bueno, ¿qué se debe? ¿Qué se debe para sacar esto, para que no perjudique a mis hijos, etcétera, etcétera? Es una solución que otros, ahí está Ana Duato, que dijo que no, sencillamente. Y gracias a eso ganó el pleito, ganó mientras su compañero Imanol pues acordó con la Fiscalía un pacto. Con la Fiscalía un pacto de menos de 2 años. ¿Es Imanol confeso? Sí. Una vez que se ha dictado sentencia, sí. Ana Duato fue confesa, nunca fue confesa. Le ha caído al asesor fiscal, pero no. Xabi Alonso, lo mismo, no. Se impugna. Cristiano Ronaldo llamó a su asistente, paga lo que te pidan. Y ya está, y se sale. Es un sistema legal, que no hay ningún problema. Lo que pasa, lo que nunca está previsto, es que por eso el señor Ribón, don Eugenio, el decano del Colegio de Abogados, que declara hoy, como bien han anunciado, dijo, hombre, es que esto es peligrosísimo, ítem más, aún más. Si es que hay un protocolo de conformidades entre el Consejo General de la Abogacía y la Fiscalía General del Estado, y ese protocolo se ha saltado. Entonces, esa es la gravedad del caso, que es muchísima. Le voy a dar, ustedes me cortan cuando quiera. Pues le corto ya, por ejemplo, para matizarle, para complementar esto que ha dicho usted, es que se nos suele olvidar que aquí está personado el Colegio de Abogados. Las acusaciones son, ojo a la lista, don Álvaro González Amador, acusación particular por perjudicado. Acusaciones corporativas, Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Los fiscales que han querido salvar la dignidad de su profesión. Por eso, en uno de los recientes autos, la propia sala dice, la posición de la Fiscalía está salvada porque son fiscales los que están acusando. No en el sitio donde tenían que estar, pero son fiscales los que están acusando. El Colegio de Abogados, que se quedó escandalizado porque todo, y por supuesto ha suspendido el protocolo de conformidad. Claro, es que a partir de este momento, cuando un abogado tenga la tentación de ofrecerle a Hacienda un acuerdo de conformidad para que su cliente se deje de líos, aunque él crea que es inocente, dice pues ahora ya no sabe si eso lo va a filtrar Hacienda y su cliente va a salir en los medios como defraudador confeso. Lo que sí sabe don Luis, lo contrario, que la probabilidad de que lo filtren es muy alta. Entonces se asustará. Vamos a decir una cosa también del letrado del señor González Amador. Ahora les digo el resto de las acusaciones. Hombre, todos los abogados, todos los de toda España, ahora saben que cuando propongan conformidad, cuidado con lo que dices. Es decir, tienes que ser particularmente, hablar como Gila. Si alguien aceptara una conformidad sobre unos supuestos hechos, para que no vaya a ser, si te lo filtren por lo menos, que no se diga que eres el defraudador confeso. Más acusaciones. Corporativas, la APIF, Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que no es la mayoritaria, y el Colegio de Abogados. Las acusaciones populares que podemos llamar de intereses generales. El primero que metió la querella en el tiempo, en niveles de juzgado de instrucción, el Foro Libertad y Armonía, tiene un nombre complejo, Foro Libertad y Armonía, Sindicato Manos Limpias, Hazte Oír, que la entidad que se incorporó después, incluso que necesitó
una resolución de apelación para que la dejaran incorporarse. Y también el partido político Vox, aunque esta incorporación es de última hora, pero todas esas son las acusaciones. Y un detalle muy importante, ya he dicho que los compañeros en la vista pues están haciendo lo que pueden, les han encargado eso, pues bueno, están cumpliendo. Y además, bueno, con arreglo a una estrategia, no quiero entrar en ello porque me sentiría mal, bastante triste es todo esto. Es que no se acusa solo por revelación de secretos, y lo dice el juez instructor en el juicio de apertura de juicio oral. Es una panoplia de tipos del Código Penal, violación de correspondencia, custodia, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación, o sea, bueno, porque han pasado unas cosas muy raras. Vamos a profundizar, ¿es el fiscal general del Estado culpable de la filtración? Lo decidirán los jueces, que es quien lo tiene que decidir. Yo cómo voy a decir. Lo que sí adelanto es que el juicio es malísimo para el Estado de Derecho. Cualquiera de las soluciones que salga, cualquiera, todas malas, que resulta condenado, Dios mío, qué escándalo, qué escándalo. El fiscal general del Estado de España condenado, qué escándalo. Que resulta suelto, Dios mío, qué escándalo, no sé, casi peor, que resulta, es decir, entonces, ¿qué ha hecho el instructor? ¿Qué ha hecho la sala segunda? Bendito sea Dios. Una sentencia intermedia, digo yo, ¿qué es lo que estarán? Que repruebe qué conducta, hombre, que la Fiscalía se transforme en la isla de las filtraciones, por favor. Es que ¿de dónde van a salir los papeles? De ahí. ¿Se ha investigado la filtración? ¿Se ha hecho algo? ¿De dónde están saliendo las filtraciones? Pues yo no me consta que se haya hecho nada. Doña María, ¿usted cómo ha visto esta primera semana del juicio? Pues atónita en muchas ocasiones, previsible en otras muchas. Vamos a ver qué pasa esta semana, porque me parece que es bastante relevante lo que va a suceder hoy, las declaraciones de varios de los testigos que están hoy citados, y también estoy deseando escuchar el alegato, aunque tampoco creo que sea demasiado sorpresivo. Irá en línea con lo que ha venido difundiendo durante todo este tiempo Álvaro García Ortiz mañana, que es el último, ¿no?, en declarar. Se acogió a esa posibilidad, a esa prebenda, y bueno, chocante que siga el juicio como acusado desde el estrado al mismo nivel de los magistrados que le están enjuiciando, vestido con las puñetas, con lo cual complementa o compromete, mejor dicho, a la institución a la que representa. Y este es el verdadero drama de este juicio, que la Fiscalía se ha sentado en el banquillo porque un fiscal general del Estado no ha querido apartarse a tiempo. Terrible. Y podría haberlo hecho. Podría haberlo hecho y debería haberlo hecho, aunque no esté expresamente previsto. Hay un vacío legal que no reconoce que el fiscal general del Estado tenga que dimitir, ser cesado, apartarse, etc., en el caso de estar procesado, pero sí lo hubiera sido cualquier otro fiscal de la carrera, excepto él. Entonces, a mí me parece una incongruencia, porque cuando tú diriges un organismo, la primera de las consignas debería ser la ejemplaridad. Y si tú estás obligado como fiscal general del Estado a cesar inmediatamente a cualquier fiscal que esté procesado y en activo, tú tienes que tomar la misma medida para ti mismo y dar ejemplo. No ha sido así, efectivamente no hay nada que expresamente lo obligue, pero esa es una crítica que yo creo que queda abierta y que han hecho además los fiscales durante todo este tiempo, desde distintas asociaciones, a título particular muchos de ellos, y off the record otros muchos, porque no pueden pronunciarse de manera abierta y dando nombre y apellidos, pero esto es una realidad, ¿no?, que palpamos aquellos que trabajamos en tribunales. Varias cuestiones. La primera de ellas, es evidente que la Abogacía del Estado, igual que la Fiscalía, que actúa como segunda defensa de Álvaro García Ortiz, inaudito. O sea, que la Abogacía del Estado participe como abogada defensor de Álvaro García Ortiz, cuestionable, pero que la Fiscalía, que tiene que defender la legalidad, que debería ser neutra, que debería buscar la verdad, esté actuando como segunda defensa de Álvaro García Ortiz, acogiéndose, subrogándose, sumándose a cualquiera de las peticiones que formula la Abogacía del Estado, ya me parece todavía más inaudito. Al igual que ver a la número 2 de García Ortiz actuar como representante del Ministerio Público, estando su jefe a 2 metros en el estrado en el que está ejerciendo la señora Sánchez Conde. Han pedido y han tratado, y van a seguir haciéndolo, de plantear la nulidad de la causa.
porque lo que quieren es recurrirla al Constitucional. Está claro. Si la absolución es una absolución, pues ya no habrá más recorrido y lo que se utilizará será un infame argumento atacando al juez instructor. Ya lo vimos en el primer alegato de la Abogacía del Estado, en la primera intervención de la primera sesión del juicio, diciendo que había como un ánimo persecutorio, como un intento prospectivo de buscar la culpabilidad y no la inocencia de García Ortiz por parte del magistrado Ángel Hurtado, que ha estado en todo momento respaldado y avalado por la Sala de Apelaciones del Supremo, que conste para que no parezca que esto es un señor que de repente decide llevar al fiscal general del Estado todo ha ido así a porque le apetece. Todo ha ido a apelación. Claro, todo, entonces las cosas más todo pequeñas. está confirmado, el procesamiento está confirmado, la práctica de diligencias está confirmada, El registro del despacho, que es una de las cosas cuestionadas por la Abogacía del Estado, está cuestionado, o sea, está respaldado, es decir, todo siguió los cauces, todo siguió el procedimiento y por lo tanto el señor fiscal general del Estado está sentado en el banquillo porque tiene que estar sentado en el banquillo. Y ahora que decida el Supremo si con lo que se practique durante estas vistas y lo que está incorporado al sumario hay pruebas suficientes para enervar la presunción de inocencia, porque ahora le toca a los 7 magistrados que están sentados en el alto tribunal. Lectura. Se ha reconocido expresamente por parte del fiscal Julián Salto, y a mí me parece que esto como titular o como información es muy reveladora, con independencia de lo que sirva o no para acreditar o desvirtuar la inocencia de García Ortiz, y es que el caso era un caso más de tantos otros, sí, de un señor que se llamaba Alberto González, que tenía un pleito con Hacienda o una discusión con Hacienda de 350.000 euros. Eso es. Era un caso de lo más común. Esto lo dijo el fiscal instructor. O sea, el fiscal al que se le deriva el expediente Julián de Hacienda Salto, para decirle, oiga, delitos usted económicos. le toca por turno encargarse de este caso, de este expediente de la agencia tributaria de un señor que se llama Alberto González y que debe 350.000 euros. Uno más. Dice, cuando a mí me empiezan a preguntar, me empiezan a pedir información, me empiezan a requerir. 8 de marzo. Yo me quedé un poco alucinado. Dice, porque no entendía por qué había el interés que había en una causa que era de lo más común, de lo más mediocre, de lo más ordinario, de las cientos que pasan todos los días por la Fiscalía de Delitos Económicos en este sentido. Y entonces es cuando le dicen, no, es que es la pareja de Isabel Díaz Ayuso. A mí esta afirmación, per se, me parece demoledora. Por parte de un fiscal que reconoce que hay alguien interesado en que esta causa adquiera una dimensión que por hechos objetivos, por la cantidad, por la cuantía, por el tipo de delitos que se están, tal, que él mismo dijo, están en el rango bajo de la discusión. O sea, la pena de prisión sería una pena ridícula y además este señor había pagado ya la multa con los intereses correspondientes para intentar subsanar la parte civil, digamos, la parte administrativa de la deuda, si es que le correspondía. Entonces, que el fiscal reconozca que esto adquiere una dimensión, la que hemos conocido, porque es la pareja de una política en activo que no tiene además nada que ver con las explicaciones que tenga que dar este señor en sede judicial, que las dé, que se siga el procedimiento, que se judicialice, está sentado en el banquillo, que se defienda como cualquier otro ciudadano, por supuesto que se le investigue, pero que esto adquiere una dimensión política paralela para dar o intentar desacreditar a una rival política por una discusión de Hacienda con su pareja, a mí esa afirmación me pareció demoledora para el Estado de Derecho, con independencia, insisto, del resultado que salga del Supremo. Y luego la última, que es esa, y ahí sí me declaro atónita, capacidad de algunos compañeros de profesión por hacer afirmaciones del tipo de las que hemos escuchado en sede judicial, proclamando casi en un alegato, un turno o un último turno de palabra que no tienen los testigos, la inocencia del fiscal general del Estado con semejante desfachatez. Yo como periodista, si tengo conocimiento de un hecho y me citan a declarar como testigo, por supuesto comparezco, cuento lo que sé, contesto a las preguntas que me hacen, pero no hacen falta alegatos para acreditar la inocencia
de una persona que está siendo perseguida sabiendo que De no hecho- es el culpable. De hecho, Hombre, demuestra tener poco conocimiento de cómo funcionan los juicios, porque ese tipo de alegato apasionado en favor de la inocencia... Bueno, no tiene tal, ninguna validez. No, De no, hecho, no, de no las- tiene ninguna validez, pero le lanza al tribunal el mensaje de que quien está declarando tiene una relación personal o de amistad o de interés con el acusado, con lo cual eso resta valor a Todas su estas testimonio. cuestiones, ¿Es bueno, de así? hecho, el presidente Andrés Martínez Arrieta, que se ha mantenido muy discreto, muy cauto, Muy discreto. Durante todo el Muy, salvo muy, alguna muy apreciación flexible. No, no, o no. alguna pregunta No, que ha matizado ha que no dejado procede o ya está preguntar. contestado, que es lo habitual, pero no se ha inmiscuido mucho. Ha sido un árbitro en ese sentido, como los de fútbol, que pasa desapercibido, que es lo mejor, ¿no? Pero sí ahí entró y dijo, oiga, una cosa es que usted no quiera contarnos quién es su Ya me fuente, contará. darnos la información, o sea, no está obligado y no le vamos a obligar, pero otra cosa es que nos amenace como tribunal. Que van a condenar a un inocente. Oiga, déjenos hacer nuestro trabajo, le vino a decir. Entonces, también yo quiero que la gente que nos está escuchando sepa que habrá muchas cosas que el tribunal resuelva en sentencia. Y que cuando tengamos esa sentencia delante, seguramente, más allá del veredicto y de los motivos jurídicos de peso que argumentarán el veredicto en uno u otro sentido, habrá mensajes del tribunal, que es como se pronuncia a través de sentencia. Y estoy segura de que este tipo de alegatos, estas declaraciones, tal, tendrán una lectura por parte del tribunal, ¿Cree o usted que va a incluso haber? el dilema moral que plantea, que es un falso dilema moral, porque ahora mismo hay un reglamento europeo que obliga, en caso de que se trate de cuestiones graves como que entre en juego la prisión a una persona, es decir, que se juegue la libertad una persona, sí obligaría o podría el tribunal autorizar que se levantase ese secreto profesional y que tuviese que confesar quién es Yo la le voy a fuente. decir lo que intuyo, puedo estar equivocado, pero creo que no. ¿Cómo empieza todo el caso de González Amador? No proviene de la Fiscalía las primeras filtraciones, provienen del Ministerio de Hacienda, que es quien tenía el litigio con González Amador. No sé si recuerdan ustedes unas declaraciones muy raras que hace Chiqui Montero, Horas antes Marisu de Montero, la primera información horas antes sobre de la- el expediente tributario, Exacto, no entonces, sobre el lo que se expediente produce, de yo creo de que cuando judicial. el tío del diario, Precedo, está declarando que a él le filtraron, yo creo que está diciendo la verdad, pero le filtraron otra cosa. No le filtraron el correo del abogado, le filtraron que había El un expediente expediente de Hacienda contra González Amador. Por tanto, hay una primera filtración del expediente de Hacienda y del contenido, pero no de los correos, que va a Precedo, y el diario nos saca una información luego de que hay efectivamente un expediente de Hacienda El contra primero que González publica Amador. información sobre la pareja de Ayuso es el diario de este señor, en el que trabaja el señor Precedo, y el titular, si no recuerdo mal, era algo así como que el novio de Isabel Díaz Ayuso está investigado por fraude fiscal de 350.000 euros. Exacto, esa es la primera noticia que filtración. se basa en el Entonces, expediente ¿qué tributario. pasa a continuación? Pues que cuando sale Y esa información... una Sí. anotación. Las afirmaciones de la señora María Jesús Montero en el pasillo del Congreso diciendo: esta señora vive en un piso comprado con fraude a la hacienda pública. Esto, como dicen los medios, estas afirmaciones son anteriores en el tiempo a la primera publicación de este Con lo titular. cual habría materia para llevar también a juicio a Marisu Montero, creo yo. Pero bueno, cuando se produce esa primera filtración, que simplemente informa de que tiene problemas con Hacienda, Sí, un expediente entonces tributario. sale Miguel Ángel Rodríguez y coge y lanza una versión a los medios que deje bien a Ayuso. Y entonces- Les puedo completar ese punto, Sí. porque no es muy desconocido. ¿Qué pasa el 12 de marzo del 24? Que Miguel Ángel Rodríguez lanza, pues que el fiscal del Salto está siguiendo nuestro protocolo. ¿Qué dice el protocolo? Una vez presentada la denuncia en el juzgado, o cuando la vas a presentar, se comunica al interesado. Y se le dice, como es lógico, que no hay obstáculos, lo que dicen los médicos, es compatible con una posibilidad de conformidad. Y entonces, esto ya es hipótesis. Desde el entorno del señor Rodríguez, de Miguel Ángel Rodríguez, dice: tengo el 12 de marzo el correo electrónico del fiscal con arreglo a protocolo, y no dice quién ha pedido la conformidad.
Eso es lo que lanzó a la prensa. Bueno, y entonces resulta que como Miguel Ángel Rodríguez sale a decir eso, entonces en ese momento tocan arrebato en Moncloa y dicen hay que desmentir a Miguel Ángel Rodríguez, hay que ganar el relato, en palabras del fiscal Eso general es. del Estado. Y entonces es cuando el fiscal general del Estado mete la pata, porque lo que hace es, primero, movilizar a la fiscalía para sacar una nota de prensa que no es su labor, oiga, para desmentir el relato que salga el PSOE y lo desmienta, o el gobierno, pero no la Fiscalía General del Estado. Pero además una nota de desmentido. coge y le pide al fiscal del Salto que le mande el correo, y ese correo pues resulta que acaba en manos de Moncloa y filtrado a los pocos minutos al periódico público. Es decir, que hubo una primera posible revelación de secretos por parte de Marisú Montero o alguien de su ministerio, hablando del expediente fiscal. Pero luego hay una segunda revelación de secretos, que es la del fiscal general del Estado, que es quien coge y filtra el correo para tratar de contrarrestar, por orden de Moncloa, el relato de Miguel Ángel Rodríguez. O sea, vamos, yo creo que está cantado lo que pasó. Dos observaciones. La primera de ellas, y muy importante. Efectivamente, el correo del que se habla por parte del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid es el correo en el que la Fiscalía se abre, como no puede ser de otra manera, ante el ofrecimiento del abogado del interesado o del investigado en este caso a negociar un pacto de conformidad, pues por supuesto, como en cualquier otro procedimiento penal de cualquier otro tipo de delito del mismo signo económico o de otro tipo, como puede ser un asesinato, como puede ser una violación, como puede ser una estafa, o sea, en miles de casos, todos los días en este país los fiscales llegan a pactos de conformidad con acusados o con investigados. Eso por una parte. Quien facilita ese correo de la Fiscalía abriéndose al pacto de conformidad o diciendo, pues lo tengo en cuenta, su ofrecimiento, vamos a valorar qué se puede hacer, ese correo lo facilita el interesado. Quiero decir, quien es parte. Por lo tanto, no hay revelación de secretos, porque quien es parte, que es el abogado del novio de Díaz Ayuso, es el que facilita ese correo. Luego, ahí no hay revelación de secretos, porque están todo el rato incidiendo en, es que el correo es de la persona que lo hace conocedor, con lo cual no hay revelación de secretos, ni delito, ni ninguna Si alguien con mi autorización desvela un correo, pues no hay o yo revelación. directamente digo, oye, pues mira, no, es que a mí la Fiscalía me ofrece como para mitigar ese impacto inicial de, es que está investigado, porque como si fuera, pues es un defraudador confeso. 2, el segundo correo, que es el que el fiscal general del Estado reclama a toda su horquilla de colaboradores, subordinados, más estrechos en la Fiscalía, el equipo de Fortuny, que movilizan a todo el mundo para acceder a él, que es el del 2 de febrero, en el que es el fiscalista que lleva a González Amador a decir, pues ciertamente parece que hay 2 delitos fiscales, pues nos gustaría saber si podemos negociar esto y arreglarlo extrajudicialmente o judicialmente, pero no yendo a juicio, sino llegando a un pacto de manera que lo valide un juez y esto se quede como está, de manera rápida y aséptica, digámoslo. Ese correo de 2 de febrero es curioso, porque los periodistas que dicen tenerlo casi una semana antes de que lo tenga el fiscal general del Estado, oye, son unos hachas. El fiscal general del Estado tiene que movilizar a toda una fiscalía para acceder a un correo que hace una semana que tienen todos los periodistas. ¿Periodistas qué? Oh, sorpresa, en lugar de hacer lo contrario, que es lo que se suele hacer siempre, que es que instituciones, profesionales, fuentes te filtren a ti la información, tú se la filtras a ellos. Es decir, Sánchez Acera lo tenía porque se lo pasa a un periodista que no recuerda quién es. No sé quién lo tiene porque le pasa a un periodista tal. Circula en los medios, pero no estaba publicado. O sea, los medios circulamos información de tal calado y no la publicamos. A mí me sorprende porque yo recibo una información de ese tipo. Porque a Ignacio Escolar le cae muy bien a Ayuso. Yo qué sé, pongamos la mujer del presidente del gobierno que está investigada por un fraude o que... Vamos, es que la saco en el minuto 1. En tanto me llega, sale. Entonces, de verdad, hay cosas que, insisto, atónita ante determinadas afirmaciones, con independencia, insisto, de cuál sea el veredicto del tribunal y de si considera que todo esto es suficiente para enervar la presunción de inocencia. Pero que aquí se ha retratado todo el mundo... Lo que dice María Jamardo es parte del daño tremendo que se está haciendo al país, a la ciudadanía. Total. Y al Estado de Derecho. Es que somos muchos los afectados y muchas corporaciones las afectadas. Nos están abriendo en canal. Incluso el propio García Ortiz
pues está sufriendo bastante. O sea, todo es un disparate. A mí, si me permitís, yo no entiendo tanto como mis dos compañeros de este caso concreto, pero dos observaciones. Uno sobre el papelón de los periodistas de izquierdas, que como buenas personas de izquierdas anteponen su ideología a la dignidad, porque es un papelón lo que están haciendo allí en el juicio este. No sé, hay algún momento en el que tendremos que replantearnos muchas de las instituciones y cómo funcionan aquí, ¿no? Para empezar, debate moral, ninguno. Si tú tienes una información y de tu testimonio se va a condenar al que tú crees que es una persona inocente, lo moral es la diferencia entre el bien y el mal. Tendrás un debate deontológico, pero no moral. Si decides con tu testimonio, pero insistir en ese testimonio a sabiendas de que lo que para ti es un hombre inocente va a acabar en la cárcel, eres un inmoral. ¿Qué me hablas de moralidad? Eres un inmoral. Tendrás un debate deontológico que es otra cosa. Dejando aparte que es una tontería, porque si tiene él alguna prueba que indica que García Ortiz puede acreditarlo. Claro, la acredita sin revelar la fuente. Oiga, mire, incluso pides una comisión en la que esté tu abogado, en la que esté el fiscal, en la que esté el abogado del interesado, en la que esté el juez y un perito de la propia UCO técnico que diga, oiga, mire, yo es que me entró este correo el día tal y lo puedo acreditar y tal, y ustedes hagan una pericial de la cual solo trascienda el informe que certifique que efectivamente lo que yo digo es cierto, sin que se revele la fuente, porque yo quiero proteger a mi fuente. Perfecto. Se podría hacer. Pues claro, lo que pasa es que no es verdad. De lo que habla Precedo es de otra filtración, de la filtración del expediente tributario, que claro que se lo filtraron, por supuesto, pero eso es otra revelación de secretos y quizá alguien debería pedir cuentas a Marisú Montero. ¿Cómo sabía ella lo de el expediente? Pero yo quiero, por salir un poco y mirar un poco al futuro, ya que le tenemos a usted aquí, no habría que replantearse... El papel de la Fiscalía va a haber que replanteárselo después de este papelón. Es decir, yo creo que es algo evidente, que la Fiscalía no puede funcionar como funciona. Pero lo de la abogacía del Estado, yo es que lo he sufrido en mis carnes. Es decir, en todos mis procedimientos, la abogacía del Estado protege... Va contra mí, que soy un funcionario en la querella criminal que usted sabe que mantengo y tengo como imputado, como investigado, al director general de la policía y a un jefe de división. Bien, el director general de la policía es un político. El jefe de división ya está jubilado, no es funcionario en la actualidad. El único funcionario real del proceso soy yo, el funcionario del Estado. Y la abogacía del Estado está contra mí defendiéndolos a ellos. Yo digo que en algún momento habrá que replantearse el papel también de la abogacía del Estado, porque hay una abogada del Estado defendiendo a un político que sí, que yo cuando lo dije en el juicio, en la declaración me dijo, perdone, artículo no sé qué, no sé cuánto, es una autoridad y por lo tanto yo puedo defenderlo. Digo, no digo que sea usted esté cometiendo una ilegalidad, solo faltaba. Digo, usted está defendiendo a un político que mañana, cuando acabe este gobierno, no será nada del Estado, a un político y a un jubilado, frente a un funcionario del Estado, que es el único que hay en este procedimiento, que soy yo, siendo usted abogada del Estado. Esto no habrá que replanteárselo también. Vamos con las dos cosas. La Fiscalía, que con todo y con eso, les digo, es más grave. La Fiscalía tiene un sistema de sustituciones, de abstenciones y recusaciones, por no hablar de la multitud de normativa que establece infracciones y sanciones graves para todo tipo de filtración. Es decir, sin cesar al fiscal general del Estado, puede haber perfectamente un mecanismo de sustitución por el cual entre el inspector fiscal, el proponente de la capacidad disciplinaria, el sustituto, según estatuto del fiscal, que asuma las funciones o estas funciones relativas a este caso del fiscal general del Estado, y el sistema se rehabilita. Es decir, el fiscal general del Estado no cesa, sino que sencillamente otro le sustituye porque hay intereses personales. No es difícil, o sea, la ley, claro que no ha pasado, por favor, ni de chiste. El caso del abogado de Estado, que como dice la primera palabra es abogado, los límites de nuestra defensa están ahí y no deben sobrepasarse. El problema es que en el caso suyo, no lo conozco en detalle, pero por lo que me dice, no basta con tener la autorización. A nosotros la autorización de defensa es una orden que tenemos que cumplir. Por eso los compañeros de ahora están cumpliendo una orden, porque somos más jerarquizados que la Fiscalía, mucho más jerarquizados. La Fiscalía puede decir sí o no, nosotros no, solo lo que nos digan. Hombre, cuando damos la información al derecho, mire usted, yo creo que esto sí o que esto no, es una orden. Pues en plan militar, así de claro, que es lo que debe haber pasado en su caso. Ya, pero es un poco absurdo. Son abogados del Estado. Deben defender los intereses del Estado, no del gobierno. Esa es la parte en la que nos están destrozando. No somos abogados del gobierno, de los intereses políticos del gobierno. Incluso como una compañera muy lúcida
ha escrito un artículo muy sensato que dice, bueno, vamos a ver, podremos defender a la autoridad que está ejerciendo funciones administrativas, pero no a la autoridad que ha tomado decisiones políticas, que no está en nuestra normativa tal cual, pero esa es la discreción de quien nos dirige para cuándo sí y cuándo no. Y hay muchas defensas que empiezas a defender y aparecen indicios inquietantes del tipo que sea, o de indicios de culpabilidad, o sospechas, o intereses contrapuestos, que parece ser su caso. En ese momento hay que retirarse de la defensa. Pero en el informe que María Jamardo conoce, recojo el caso pues de doña Irene Montero, la ministra de Igualdad, defendida por el abogado del Estado en pleito civil de defensa de honor e imagen, cuando se dedicó la ministra a ofender al marido de la, entre comillas, mujer maltratada, condenada por secuestro de menores. Hombre, por Dios, no hagamos esto, encima ahorrándole costes de abogado para una actitud que no puede ser. Por lo tanto, la autoridad nuestra, que nos dirige, el abogado general del Estado, bajo las instrucciones del ministro de Justicia, es el que tiene que atemperar este instrumento. Pero en el informe que le envía María Jamardo le recogía la cita del ministro Ábalos. Sí, el Ábalos ese que ustedes saben. Utilizamos a los abogados del Estado como los gabinetes de información. Bueno, es que confundir gobierno con Estado es confundir democracia con dictadura. Confundir gobierno con Estado es confundir democracia con dictadura. Si el Estado es el gobierno, entonces ya no hay democracia. Atentar contra los pilares del sistema. Ojo, y yo se lo he dicho, y lo he dicho aquí a don Luis del Pino, el gobierno tiene derecho a sus propios abogados, por supuesto, para defender sus líneas políticas. Bueno, pues estructúrese, nómbrense, una subescala nuestra, pero no nosotros que defendemos intereses generales. Pero lo mismo que en Estados Unidos se ve mucho, el presidente Trump a través de sus abogados, ¿vale? Los intereses políticos tienen una defensa, pero usted habría tenido en el pleito que me menciona a un abogado pues de la autoridad gubernativa, pues una decisión gubernativa. Nosotros lo tenemos mezclado, tenemos la defensa de todas las decisiones y simplemente cumplimos la orden. Por eso nos están fracturando, porque dentro de los abogados del Estado, yo represento a la nueva Asociación de Abogados del Estado, hay dos líneas muy evidentes. El que dice, yo haré lo que me manden, sin objeción ninguna. Nosotros que decimos, hombre, pues no, porque nosotros defendemos sobre todo intereses generales con arreglo a la Constitución y a la ley. Si usted me lleva a un debate político o con raíces políticas o así, no me llame a mí. Bien, es verdad que los compañeros que están ahora atendiendo el juicio, insisto, obedecen órdenes. Y en el caso de, bueno, pues quizá de doña Consuelo, que ha sido designada políticamente en su día, pues posiblemente esté en sintonía, yo la aprecio mucho y es muy buena, posiblemente esté en sintonía ideológica. Pues yo, viéndola actuar en el juicio, no estoy tan seguro de que esté muy cómoda en su papel, ¿eh? Debe estar muy incómoda. Es un morlaco que, madre mía. Ha tenido un par de actuaciones que yo casi diría que la veía renuente a emplearse a fondo en la defensa de García Ortiz, pero bueno, es una sensación y puedo estar equivocado. Hacemos una pausa publicitaria y pues despedimos a don Francisco. Ha sido una satisfacción. Muchísimas gracias. Nada, esto es un deber moral y por favor. Eso sí, ahí, moral es eso, no lo otro. A ver qué se puede hacer. La semana es interesantísima. Síguenla. Como bien ha dicho María, don Álvaro declarará el último día. Bueno, esa es la opción. El jueves, ¿no? Mañana. Sí. Mañana. Una pregunta. Mis defendidos declaran el primer día, con las instrucciones que yo les doy. Vaya usted, dígale al juez todo, y todo es todo, porque normalmente defendemos gente que es inocente, pues eso es la cuestión. Una última cosa, ¿se atreven ustedes tres a hacer un pronóstico? Yo sí se lo hago, ¿Sí? No hay ningún problema, en medio de esta situación tan tremenda. Bueno, hay que ponerse en la mente de los siete magistrados. Lo van a pasar mal, van a sudar como patos. Empezarán a darle vueltas. Hay una precisión jurídica que es muy importante. Se habla de indicios probatorios. Los indicios de criminalidad son para abrir el juicio oral. Una vez abierto el juicio oral, los indicios ya no son indicios, es la prueba de indicios. Es decir, es una prueba. Bueno, yo siempre pongo alguna cosa de chiste y tal, el típico descubrimiento de amantes en la cama. No es lo que parece. Oiga, es que lo parece, sencillamente. Pues estamos en no es lo que parece, es que lo parece. Entonces, si esos indicios
que son prueba. Si quiere le cuento un chiste que me contó una vez don Alba. Adelante, don adelante. Paco Linares, mi Me amigo, oigo los chistes. el marqués que se va de viaje. Entonces, como no se fía mucho de su mujer, mucho más joven, 40 años más joven que él, le encarga al mayordomo que la vigile en su ausencia. Entonces se va de viaje, cuando vuelve le dice al mayordomo, ¿qué ha pasado? Y dice, bueno, pues según salió usted por la puerta, vino el señorito del cortijo de al lado, ese de tan buen aspecto, y entonces su mujer salió a recibirle a la puerta. ¿Y qué más? Y dice, bueno, pues según llegó el otro a la puerta, se dieron un apasionado beso en la boca los dos. ¿Y qué más? Bueno, pues se cogieron de la mano y entonces subieron por las escaleras hacia el piso de arriba. ¿Y qué más? Y dice, bueno, entraron los dos en la habitación de matrimonio y cerraron la puerta. ¿Y qué más? Y dice, bueno, yo oí jadeos desde fuera. ¿Y qué más? Y dice, hombre, más, pues yo no pude entrar a ver. Y dice, Dios mío, no soporto esta incertidumbre, ¿no? Pues sí. Estamos, pero les dije que les daría un pronóstico. Entonces, pues habrá posiciones encontradas, ya sabe, la duda razonable. Hay una afirmación al juicio que me espantó, dice, este documento puede haberlo filtrado de 20 a 600 personas, son las dos testigos. Vamos a ver, pero ¿qué seguridad tienen los ciudadanos de sus documentos? Si estamos declarando en foro público que son publicables por todo. Pero claro, la superduda razonable puede concurrir en los magistrados. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a buscar una solución de compromiso? Pues vamos a reprobar, porque los preceptos del Estatuto y del Reglamento de la Fiscalía que sancionan brutalmente la filtración de documentos son múltiples. ¿Se ha hecho alguna inspección? No. Pero ¿qué me está usted diciendo? ¿Que prevé que los magistrados podrían declararle inocente, pero decirle, has sido malo? Eso sería terrible para la democracia española. Las irregularidades administrativas han sido impresionantes. No consta investigación, no consta esta, no consta tal. Una reprobación de la conducta muy contundente. Y ahora vamos a la condena. A ver lo más suave, lo más flexible, lo más tal. Que yo sería de los magistrados que diría, hombre, este hombre debió haber cesado en su día, haber renunciado. Vamos a darle algo para que tenga el puente para renunciar ahora o dimitir o algo así, una inhabilitación lo más suave, lo más tal, para conseguir la componenda, porque desde luego, como condenen tajantemente, qué escándalo, Europa, Dios mío, como absuelvan, qué horror. Bueno, aquí yo insisto en lo mismo. Si absuelven va a ser el lawfare del instructor, si condenan va a ser lawfare de los jueces fascistas con toga y demás. O sea, aquí va a ser un win-win para el gobierno, que tiene el relato político muy claro. Y no quiero dejar pasar, porque esto sí, ahí me voy a mojar, no sé qué va a decidir el tribunal. Creo que cualquier sentencia que no sea unánime va a ser un balón de oxígeno para aquellos que quieran leer lo que quieran leer, con lo cual tiendo a pensar que el tribunal buscará la unanimidad. Intentará. O debería buscarla, y no sé en qué términos lo hará. Sí se puede condenar con prueba indiciaria, esto también tiene que quedar claro. Que se lo digan a José Bretón. Entre otras cosas, porque la prueba indiciaria sería suficiente para condenar si se acredita que esa prueba basada en una colección de indicios permite detraer que la única opción posible de entre todos los escenarios es la que ha logrado confirmar el tribunal y no otra, y no hay otra posibilidad de opción o otra posibilidad de explicación, con lo cual entonces, en caso de duda, siempre a favor del reo, absolución, y las gravísimas declaraciones del presidente del gobierno este fin de semana en un medio de comunicación, en una entrevista en un medio de comunicación. Es inocente y se ha visto en el juicio. Es como si el presidente del gobierno sale a decir que un ciudadano que todavía está siendo enjuiciado es culpable por lo que se ha visto en el juicio. Me parece de una gravedad tremenda la afirmación del señor Pedro Sánchez sobre la inocencia de su fiscal.
Él es un poder del Estado, no es un opinólogo más, no es un ciudadano más opinando sobre un juicio que nos interesa a todos desde muchas perspectivas, jurídica, política, social, mediática. El presidente del gobierno marca un camino muy peligroso y una deriva muy peligrosa sobre el señalamiento o la absolución de los poderes públicos a según qué ciudadanos en según qué delitos. Bueno, muchísimas gracias, don Francisco. Hacemos una pausa publicitaria, despedimos a nuestro invitado y cambiamos de tercio. Acaba de cambiar el deporte femenino en todo el mundo. El Comité Olímpico Internacional ha decidido prohibir que todos los deportistas trans participen en todas las competiciones femeninas. Pausa y comentamos esa y otras cuestiones. Bueno, pues estaba tan interesante la tertulia que no he tenido más remedio que alargar el bloque anterior y nos queda poco tiempo para discutir algún otro tema interesante, como por ejemplo ese anuncio que conocíamos ayer de que el Comité Olímpico Internacional prohibirá en un plazo máximo de 12 meses la participación de deportistas trans en categorías femeninas en todos los deportes. Había habido ya muchas federaciones que habían y comités olímpicos nacionales que lo habían hecho, pero era un poco, cada uno hacía lo que le daba la gana. Ahora el Comité Olímpico Internacional va a fijarlo ya como norma. Se acabó la participación de deportistas trans masculinos en categorías femeninas, se acabó con el escándalo de que deportistas masculinos mediocres que jamás obtendrían una medalla digan que se sienten mujer y entonces obtienen una medalla en categoría femenina, quitándoselo a las mujeres que verdaderamente lo merecían. Y bueno, pues esto es gracias a dos cosas. Uno, la que ha sido elegida para el COI en marzo de este año fue elegida teniendo como promesa de campaña el defender el deporte femenino, y luego dos, pues la llegada de Donald Trump a Moncloa. Dudo yo de que hubiera podido pasar esto si pierde las elecciones Trump. Donald Trump a la Casa Blanca. Jolín, a la Casa Blanca. Ya si llega a Moncloa, se me hacen los dedos huéspedes, por Dios. Madre mía. Bueno, a mí es que me parece que es una evidencia tan de perogrullo que es que no creo ni que debiera ser noticia. Es que nunca deberíamos haber llegado a algo contrario a esto, ¿no? Y creo que esto es volver al sentido común, a la cauce de lo ordinario, de lo que debería haber sido desde el primer momento. Y efectivamente, si hay una categoría adicional o es necesario habilitarla, pues que se habilite. Y si los trans quieren competir entre ellos, pues que compitan, me parece muy bien. Si ellos necesitan una categoría adicional, pues que se haga, porque es una circunstancia anómala desde el punto de vista biológico, en el sentido de que es un cuerpo con una hormonación, con una transición en pubertad, con una serie de condicionantes físicos, de musculatura, de envergadura, de todo tipo, que son masculinos, biológicamente masculinos, y que la autopercepción, que oye, es libre y voluntaria, aunque yo pienso que no se puede legislar sobre sentimientos y me parece una aberración hacerlo, pero como la autopercepción es libre, pues oye, cada uno que se perciba como lo que le dé la gana, más joven, más rubio, más lo que sea, pues más mujer, pues perfecto, pues entonces usted tendrá que competir en una categoría con sus congéneres, pero no puede competir contra mujeres cuya fisonomía, como punto de partida, por mucho que usted se pinte los labios, por mucho que usted se vista como una mujer, o por mucho incluso que después de la pubertad haya sufrido una transformación médicamente contrastable de su anatomía, tiene una serie de componentes básicos que son irrenunciables y a los que no puede usted confrontar por mucho que se sienta o se autoperciba o se declare mujer. La verdad es que estoy contento por esta victoria del sentido común, pero me sabe a poco. Durante este tiempo se ha estado hormonando a niños, metiéndoles medicamentos para bloquear la pubertad, sin que exista ni el más mínimo estudio serio de las consecuencias a medio plazo para esos niños. Se ha estado aplicando cirugías mutilantes a niños y niñas para cambiarles el sexo, y yo quiero que haya gente que responda por todo ello. Espero que en algún momento lo haya, porque cada vez hay más profesionales, primero de la salud mental, segundo sociedades pediátricas, o sea, cada vez hay más ciencia que está apelando al error gravísimo de apostar sin respaldo médico y sin un estudio
detallado, pormenorizado, personalizado y sostenido en el tiempo de la casuística individual de cada uno de esos niños o de esas niñas que han decidido cambiar de sexo con 6 años. Cuando todos los que somos padres conocemos los cambios lógicos que tienen nuestros hijos durante el proceso de formación de la personalidad, que se desarrolla hasta bastante avanzada la personalidad de los chicos y de las chicas. Los chicos que con 17 de repente dicen querer ser, no sé, astronautas, con 17 y medio de repente cambian radicalmente y les interesa ser youtubers, y de repente entonces están formando su personalidad y están explorando y se están reafirmando, se están negando, se están enfrentando a los padres, a los que efectivamente además hay un proceso, ¿no? De maduración que se llama la negación del padre, que es oponerte por sistema a todo lo que dice tu padre porque no tiene ni idea y tú sí eres el que sabes. O sea, hay una serie de etapas en la formación de las personas que son irrenunciables, y cuando tú estás cooptando o cercenando eso desde momentos tan tiernos, es imposible conocer las consecuencias, las secuelas irreversibles, que esto es muy importante. Pero si fueran reversibles, puedes decir, oye, bueno, pues me he equivocado, pues oye, no quería estudiar ingeniería industrial, prefería estudiar derecho, oye, pues no pasa nada. Has perdido un año o no lo has perdido, has descubierto lo que quieres ser, pues chico, no pasa nada. Te matriculas al año siguiente. Porque si no estamos hablando de esto, estamos hablando de gente que va a quedar totalmente esterilizada, que no va a poder procrear el día de mañana. Que no sabe si tiene una enfermedad mental, como ha pasado en muchos casos, que eran autismos no diagnosticados, o bipolaridades, o esquizofrenia, o sea, problemas que tienen que ver, o Asperger, o que tienen que ver con cómo uno percibe la realidad o se integra en el grupo, y que se les ha dado una salida, ¿no? Un atajo rápido, cómodo, ideológico, que luego no tiene un respaldo real ni un respaldo científico, y que, insisto, no sabemos cuáles son las consecuencias reales para algo irreversible. ¿Cómo se va a recuperar esa gente y cómo se la va a indemnizar? Y en ese proceso natural que todos los que tenemos hijos conocemos, de dudas, de transformaciones, de cambios... De opinión como peonzas, vamos. Es fundamental. ¿Qué es lo suyo? Es fundamental, que yo creo que es lo vil de esto, lo malvado de esto, la importancia que tiene la injerencia de asuntos de agentes externos, ¿no? Es decir, tú a un niño de 6, 7 años, si le dices que cuando se le cae un dientito, viene un ratoncito, se cuela por su ventana y le deja un regalo, te cree. Te cree. Si le dices eso, te cree. Fíjate lo influenciable que es. Si empiezas a meter a tipos en los colegios a dar determinadas charlas, pues son niños, son personas muy influenciables. Y ahí ha estado la maldad, ahí ha estado la vileza, y ahí ha estado esas a veces transformaciones que no son reales y que, como tú dices, luego tienen ya daños para toda la vida. Eso ya no se puede revertir. Eso es un daño para toda la vida, ¿no? Entonces yo a Trump va a transformar y está transformando ya el mundo, con todas sus cosas y toda su parte negativa y todo lo que puede hacer que perjudique a nuestro país, porque al fin y al cabo mira por el bien de su país y nuestro presidente no mira por el bien del nuestro. Pero con todo eso, yo creo que si a Obama se le dio un Nobel, a este tipo hay que darle un Grammy y un Emmy y un Oscar, porque las transformaciones que está provocando, sus políticas están provocando, nos están devolviendo a lo que es la civilización occidental, a lo que nos ha hecho fuertes, a lo que ha hecho que toda persona, todo ser humano que en la Tierra huye de algo, huye hacia Occidente. ¿Por qué huyen todos hacia Occidente? Porque no hay ningún sitio donde se haya vivido como se vive aquí en términos de libertad y prosperidad. Y debemos volver a eso ya. Y el papel de Trump, a la hora de volver a eso, creo que está siendo fundamental, con todas las críticas que le puedan hacer. Bueno, él ha agitado el tablero y ha permitido que gente que estaba retraída, avergonzada, silenciada, que no se atrevía a dar su opinión con libertad porque era señalada automáticamente usted no piensa lo correcto y demás, pues que haya empezado a pronunciarse y a dar sus argumentos. Y yo creo que eso es el debate enriquecedor precisamente de la civilización occidental, el poder expresarte con libertad, confrontar ideas, contrastarlas, evidencias científicas, es decir, o sea, hacer lo que viene siendo madurar una sociedad, ¿no? Una civilización en este caso. Entonces a mí eso me parece maravilloso. Creo que tiene que haber mucho más debate, mucho más discrepancia, mucho más posiciones opuestas, muchas más cosas tiene que haber. Fíjate la cacería de la autora esta del Señor de los Anillos. ¿Cómo se llama esta mujer? No me acuerdo ahora mismo. J.K. Rowling. Esta. No, pero es Harry Potter. Perdón, yo que sí, J.K. Rowling. Bueno, no he visto ni una saga ni la otra, no pasa nada. Sí, no, pero es que en Reino Unido es infame. En pero Reino fue una Unido cacería. hay gente que se la espera
pasó con un cómico que se la esperó unos miembros de la policía británica al salir de un avión por un tuit que había puesto. O sea, es una locura colectiva lo que ha empezado o sea, vamos, lo que ya ha cuajado en Reino Unido, que es que esta señora es una de las que efectivamente lucha contra esa censura infame de no poder expresarte como tú quieras y ahora de no dar tu opinión en contra de la mayoría, de la minoría, o de lo que sea. De quien sea, pero si la mayoría no tiene por qué tener la razón. A Hitler le votaron 17 millones de alemanes, quiero decir. Y ahora mismo se abre un tiempo nuevo desde la llegada de Trump que permite que esta señora dé su opinión y la escuchemos todos. Yo creo que es algo normal. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dice nuestra audiencia? Pues don Luis, tengo malas noticias para los demóscopos. ¿Demóscopos se dice así? Demóscopos. Los demóscopos, que suena como casi en plan de, no sé, suena de como Delfos casi, ¿no? Casarte con una mujer griega y tener un hijo, ¿no? ¿Cómo la llamarías? Demóscopos. Pues mire, le voy a decir que en el chat de YouTube han dicho que usted casi se parece a Chiquito de la Calzada contando chistes. Pero eso es pero bueno. Es un piropo. Ah, bueno, vale. Eso es un piropo. Eso es un piropo. Vamos, yo lo considero como algo, un genio del humor, desde luego, de nuestro país. Los chistes que me cuenta mi amigo Paco Linares son buenísimos casi todos. casi todos. Alguno, en fin. Alguno no, don Paco tiene que mejorar. Bueno, hoy les traigo la respuesta a esta pregunta que lanzábamos esta mañana, haciendo pues precisamente un análisis de la demoscopia en nuestro país. ¿Qué confianza tiene usted en las encuestas, concretamente electorales, las que se publican en España? Y dábamos 4 opciones. La primera, confianza total. La segunda, mucha confianza. La tercera, poca confianza. Y la cuarta, ninguna confianza, don Luis. ¿Qué hubieran votado ustedes dos? Total, mucha, poca o ninguna. Pero la pregunta, perdona. La confianza que tiene el electorado en general, bueno, los oyentes, en las encuestas electorales que se publican en España. Ninguna no, sí, poca. Sí. Creo que ninguna tampoco, pero poca. Poca. A ver, desde las últimas elecciones sobre todo, poca. Pues va ganando esa opción precisamente. Un 51% de los encuestados dice que poca. Sabia. Pero ojo, que la segunda más votada es la de ninguna confianza. El 45% de los encuestados dice que ninguna confianza. El 96%. ¿Poca o ninguna? Claro, por eso le decía yo que eran malas noticias. En fin, en cualquier caso, hay un 3% que tiene mucha confianza en esas encuestas electorales y un 1% que tiene total confianza. Me imagino que es José Félix Tezanos votando en nuestra encuesta, junto con algunos de sus... Yo sí me creo. Exacto. Yo sí me creo, todos los del CIS ahí. Oye, por la mañana lo primero que tenéis que hacer es votar en esta encuesta de Radio Libertad. Bueno, que a Tezanos le ha salido un competidor, porque las encuestas de Iván Redondo, Opina 360, vamos, no tienen nada que envidiar al CIS. Nueva agencia, exacto, de sondeos electorales que ha dicho, además... ¿por qué Tezanos y no yo? Y se está ofertando a Pedro Sánchez, yo creo, con sus encuestas. O como dice el popular refrán español, éramos pocos y parió la abuela, ¿no? En plan de, bueno, pues ahí tenemos una entidad más que se dedica a esos sondeos electorales. Voy con comentarios, don Luis, rápidamente. En Twitter, Patricia C. dice que tiene la misma confianza que en los pronósticos del tiempo, que aciertan solo cuando ya ha pasado la tormenta. A Patricia le tenemos que decir que por lo menos aquí en Radio Libertad nos esforzamos en dar información del tiempo, información meteorológica fidedigna, pero es verdad que es complicado acertar con según qué datos. Alejandro Kowalski también en Twitter dice que solo sirve para ver las tendencias. En ese sentido yo creo que me parece bastante interesante, ¿no? Por lo menos algo apunta. Coges una empresa que tendrá su sesgo y entonces comparas con los sondeos anteriores de la misma empresa y ves tendencias. Claro. Eso siempre es útil. Eso es útil, por lo menos. J.I. Arana dice que cuanto más lejos de las elecciones, peor serán. Crece el error estadístico exponencialmente. Y en las publicaciones de YouTube me quedo con un comentario de alguien que se hace llamar Cloud Pérez 96, que dice que si las elecciones fueran limpias, como se dice, ya las hubieran prohibido. Así que, en fin, mala, como le digo, mala opinión. Si pudieran hacer todas las trampas que quieren en las elecciones, pues entonces Pedro Sánchez habría ganado en todas las comunidades autónomas en las últimas elecciones, etcétera, etcétera. Yo no me canso de repetir, Vox don Luis, tendría 3 votos. Yo no me canso de repetir lo de que en el año, que fue 2023, el 23 de julio, Pedro Sánchez no ganó las elecciones, que es que luego la gente como que se olvida. Me acaban de pasar otro chiste buenísimo. Bueno. Nos lo pasa 20.1 uno de nuestros seguidores. ¿Qué es un vikingo a lo lejos?
un normando a distancia. Madre mía, Muy el bueno. Normando a distancia. Bueno, muchísimas gracias, don Samuel Vázquez, muchísimas gracias, doña María Muchas Jamardo. gracias, don Luis. Muchísimas gracias a doña Carmen Carbonell por hacer de voz de los oyentes. Un placer, don Luis. Gracias a los oyentes que han participado. Y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos viene a recordar que ya estamos en campaña, como siempre. Buenos días, don Paco. Afectuosos saludos, don Luis del Pino. Gracias. Don Luis, esto es un latazo. Siempre estamos en campaña. En Valencia, presuntamente, no tomó el gobierno medidas inmediatas sin importarle lo que pasara y el porqué. Y la única explicación era defenestrar al Partido Popular que gobierna en esa comunidad, pasando por encima de muertos, catástrofes. Esta es la única explicación que presuntamente me vale. Después de escuchar a la ministra Margarita Robles decir que el ejército está para otras cosas. Sin embargo, ella misma envió a nuestros militares como un cohete a Marruecos cuando el terremoto, afirmando que las primeras 24 horas son las más importantes. Para Marruecos, claro, pero para Valencia no. Si a esto le sumamos las criminales palabras de Pedro Sánchez, si quieres ayuda, que la pidan. ¿Qué queda? Pues la duda de que la omisión de socorro y muchas de las muertes que hubo, si no de todas, fueron fruto de una negligencia criminal para echarle el mochuelo a Mazón con el beneplácito de Feijóo, que ahora está haciendo campaña por Andalucía con el amigo del PSOE bueno. El PSOE bueno, según el reelegido candidato Juan Manuel Moreno Bonilla. Mientras, a Vox lo acallan y le tapan las voces o manipulan sus palabras, porque le tienen pánico. Jolín, es que pueden hacer las cosas bien, es que Vox solo piensa en los ciudadanos y esto les da terror. Paso a otro comentario, este sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Si lo condenan y lo inhabilitan, el gobierno y la izquierda denunciarán lawfare, es decir, guerra judicial contra el gobierno, es decir, prevaricación de jueces fascistas. Si lo absuelven por falta de pruebas, porque indicios hay de sobra y bastantes, habrá que pedir perdón de rodillas a un tipo que ha destruido los móviles para impedir llegar al fondo de la verdad. En cualquiera de las hipótesis, el sanchismo y sus huestes asaltarán las calles nuevamente, tipo Navarra, Cale Borroca o Madrid en la Vuelta Ciclista, como paso previo a la revolución pendiente republicana que decíamos ayer, el golpe del Frente Popular. Menos elecciones y más justicia en todos los aspectos. Mañana, más y mejor. Punto final.